Guillermo. Gracias, Pablo. Un grupo de empresarios, medio centenar de empresarios de Río Cuarto, han constituido años atrás la Fundación 2030, que desarrolla distintas actividades de análisis y que proyecta sobre todo el futuro de Río Cuarto. Tienen una herramienta que es el monitor fiscal, que esa herramienta lo que permite es hacer un seguimiento de los números de la municipalidad de la ciudad de Río Cuarto. Hoy se hizo público el último compilado de datos respecto de ese seguimiento de las cuentas fiscales, de la cantidad de ingresos y egresos de recursos de la municipalidad y de cómo se distribuyen. En la síntesis de ese monitor fiscal hay algunos datos que son muy interesantes, que los vamos a analizar en la siguiente entrevista, que queremos compartirlos con ustedes en el comienzo. Según este monitor fiscal, que reconoce que la municipalidad en los últimos 3 años ha tenido superávit, pero ha tenido un retroceso en la inversión en educación entre el 2015 y el 2020 del 2%, que si se cuenta el presupuesto 2021 va a llegar a un retroceso del 4% en esa inversión. En vivienda y hábitat, el monitor fiscal determina que entre el 2015 y el 2020 hubo un retroceso de casi el 80% de inversión, pero si se proyecta el presupuesto 2021 llegará al 90%. Inversión y empleo y capacitación es otro de los rubros más golpeados por esta reducción, 24% en el último lustro, 2015-2020, pero llega al 27% si se incorpora el presupuesto del 2021, y asistencia a las familias, 23% de retroceso entre 2015 y 2020, baja al 9% en 2021. ¿Qué significa esto? Se lo vamos a preguntar al economista en jefe de la Fundación 2030, al licenciado Matías Escaso, que está del otro lado de la videollamada. Buenas noches, Matías, ¿cómo le va? Buenas noches, Guillermo, a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué significan estos números? Por un lado, que un Estado nacional, provincial, municipal tenga superávit es un dato positivo, pero ustedes advierten sobre esto. Claro, precisamente. Hay que hacer dos análisis de cuestiones positivas y otras que tienen que tener algunas alarmas, ¿sí? O más negativas desde nuestro punto de vista. El punto de vista positivo es que el municipio logró revertir a lo largo de los 6 años una situación de déficit que tuvo en el año 2015, 16 y 17 a una situación de superávit. ¿Sí? Eso es un punto, digamos, que se podría considerar desde el punto de vista meramente financiero como un punto a favor. Pero por otro lado, tenemos que explicar cómo se constituyó ese superávit que hoy en día goza la municipalidad y que se ha proyectado al primer semestre del año, y tiene que ver básicamente con la reestructuración de las prioridades de políticas públicas hacia el interior. Y eso es lo que vos estuviste comentando recién, a grandes rasgos, ¿sí? Lo que ha habido, salvo un dato que no está ahí y que me parece que es importante para entender cómo se constituyó esta reducción de estas partidas sociales, que es el tema de la masa salarial de los empleados públicos, que ha caído significativamente entre el 2015 y el 2020, aproximadamente un 37%, y que se proyecta para este año, si sigue como está planificado, que también corra por detrás de la inflación, ¿sí? Entonces, haciendo este doble foco, tenemos un punto a favor, que se ha logrado revertir una situación de déficit. Una situación en contra, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con que se ha dejado de lado algunas prioridades de la ciudad, que tienen que ver con inversión social y con inversión pública, que remontó en una parte, pero sigue siendo valor bajo, representa solamente el 6% de lo que gasta la municipalidad. ¿Qué inversión social, licenciado, es la que se ha recortado? ¿A qué refieren cuando mencionan eso? Bien, como vos mostraste específicamente en tus placas, las partidas principales que han sufrido recorte tienen que ver con los programas de vivienda y hábitat, y los que tienen que ver con capacitación y empleo. Vivienda, perdóneme, sí, licenciado, vivienda, ¿no es obra pública, es inversión social desde el análisis de ustedes? Desde nuestra construcción claro, no es obra pública, porque obra pública implicaría que sea un bien público, y son bienes que se construyen, que se llaman en economía bienes preferentes,
que se generan para beneficio de la comunidad. Es como si fuese el caso de la educación, pero en este caso particular, disculpen ahí que pongo la luz, ¿no? En este caso particular, el tema de la vivienda luego queda en el patrimonio de las familias, pero es una política que, como nosotros sabemos en Argentina, constituye un derecho social. Sorprende el número que retrocede, crece un 23% entre 2015 y 2020 la asistencia a la familia, pero baja al 9% en el presupuesto 2021. ¿Que hay una menor ayuda en la pandemia en recursos por parte del municipio, según la lectura que hacen desde la Fundación? La lectura que nosotros hacemos de este indicador, obviamente el año 2020 ha sido un año muy particular, que ha estado atravesado por la pandemia, y entendemos que ha habido un refuerzo fuerte de los recursos, por eso se observa cuando hacemos un análisis de largo plazo esta situación, digamos, de que el año 2020 ha habido un incremento de la asistencia directa a la familia. Pero cuando uno incorpora la proyección del 2021, se observa que en verdad la diferencia no es tan grande. Siempre para comprender, estas variables son sin considerar la inflación, claro está, ¿no? Son variables que tienen que ver con el poder adquisitivo del dinero. Sí, y generalmente se demanda, sobre todo desde los sectores empresariales, a los estados que achiquen sus cuentas, reduzcan sus costos, terminen con los déficits, logren superávit, pero en este sentido la advertencia de ustedes es que el superávit municipal es a costa de empleados municipales que ganan menos y servicios básicos que se dejaron de prestar desde el municipio. ¿Es esta la lectura que hay que hacer? Claro, básicamente si uno tuviera que hacer un análisis en una frase para interpretar el proceso de largo plazo que se viene observando y que la tendencia se mantiene para el 2021, que también eso es una cuestión importante comprender, se ha configurado una reestructuración del Estado municipal que ha generado un ajuste estructural en los gastos que ha sido soportado principalmente por los trabajadores del Estado municipal y por los beneficiarios de programas, como en el caso de programas de vivienda y programas de empleo. Y se ha mantenido el apoyo en lo que tiene que ver la asistencia alimentaria y la asistencia de emergencia. ¿Sí? Esto para permitir conseguir el superávit, que a la vez ha permitido hacer el pago de una deuda pública que ha tenido el Estado municipal, que en algún momento ha sido bastante abultada, y se lleva una parte importante de los recursos económicos de la municipalidad. ¿Y la sugerencia cuál es para el próximo ejercicio contable? ¿Reconducir la inversión? Nosotros venimos trabajando fuertemente en algunas medidas, principalmente en la idea de, por una parte, de mejorar la eficiencia de la administración del Estado, que eso permitiría resignar recursos, y apalancar algunas propuestas que tienen que ver con apalancar la inversión social y la inversión pública. Y esto habría que pensarlo con un esquema de mediano y de largo plazo, porque esas son las variables que tienen incidencia directa sobre la calidad de vida de la gente. Además, quiero decir alguna cuestión particular en relación a los recursos humanos. Generalmente se suele sostener que hay que bajar los gastos en recursos humanos, pero esta reducción de los gastos en recursos humanos, para que tengamos una idea, recordemos que en el año 2015 representaba prácticamente la mitad de los gastos de la municipalidad y en el 2020 el 37%. El salario promedio de un empleado municipal es de 28.000 pesos. Es muy difícil poder construir un Estado fuerte, que es lo que hace falta para construir políticas públicas de mediano y largo plazo, con un nivel salarial tan bajo. Entonces hay que pensar integralmente los estados municipales anclados en un programa de desarrollo de mediano y de largo plazo. También para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que también en estos análisis han tenido algunos pocos recursos para que se ejerza la política activa, digamos, esto que hablamos recién. Muchísimas gracias, licenciado. Seguramente dará para más discusión y debate, pero es una mirada respecto de cómo se manejan los recursos del Estado, que tal vez mañana tenga en el propio Consejo Deliberante repercusión, porque va el secretario de Economía a brindar su servicio anual. Muchísimas gracias, licenciado, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Así son las cosas.